Aristóteles, el gran pensador griego, nos dijo una frase que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. La memoria es el escribano del alma. Pues hoy la memoria, en el programa Huellas de nuestro tiempo, va a ser el escribano del programa. La memoria, por supuesto, tiene una gran influencia en la historia, es muy útil para la historia. También la historia es útil para el hombre. Pero importa pensar lo siguiente. Cuando el hombre piensa y se da cuenta de un acontecimiento histórico, lo importante no es el hecho, lo importante es la versión, esas participaciones, intervenciones que tienen de una manera original la persona o las personas que intervienen o participan en el hecho. También puede ocurrir que la versión y la impresión de otros que no asistieron a ese acontecimiento, ellos dan su interpretación. Pues, amigos, hoy el programa Huellas de nuestro tiempo, de la mano de la memoria, va a situarnos en la época de Carlos I, rey de España, siglo XVI, con este título, Las Comunidades de Castilla. La historia es un instrumento de cierta utilidad y de utilidad cierta. Por eso nosotros hoy, con la historia y la memoria, nos vamos a situar en el Toledo del siglo XVI, época de Carlos I, 1520-1522. Un acontecimiento destaca. Ese acontecimiento es la lucha y oposición de la ciudad al rey Carlos I. El tema va a estar explicado, desarrollado, expuesto por don Ramón Sánchez González, al que, como siempre, le damos la bienvenida, le agradecemos que haya nuevamente colaborado con el programa y que estamos felices de ver caras nuevas aparentemente, porque ya hace tiempo que no nos vemos, pero ya hemos realizado otro tipo de programas y la verdad es que es un lujo poder tener a ciertos invitados, Ramón, así que muchas gracias por venir nuevamente al programa. Muchas gracias a ti por invitarme. Y por poder colaborar en esta empresa que llevas ya desde hace años, presentando cada jueves programas de muchísimo interés, de ámbitos tan distintos como la ciencia, la historia o la literatura. O sea, es un placer estar contigo. Muy bien, pues muchas gracias, amigo. Don Ramón Sánchez González es doctor en Historia Moderna, es catedrático de la misma materia de Historia Moderna en la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia Nacional y también de Bellas Artes, y a la vez es académico correspondiente de la Academia de Historia de Córdoba. Escritor de numerosas obras que no las vamos a enumerar, pero gran escritor y además es un investigador incansable, como todas las personas que vienen a este estudio. Unos lo manifiestan con la publicación, pero otros también con la exposición del tema, como va a hacer don Ramón hoy en el programa.
Así que vámonos al siglo XVI. Nos vamos a situar 1520-1522. Yo, que soy un aficionado a casi muchas cosas, pero no me da tiempo a profundizar en muchas, me voy a situar en algo que siempre me ha llamado a mí la atención cuando he estudiado historia, en Castilla. En el mapa de España, geográficamente, está en el centro, pero Castilla es como el gran volcán de la historia de España. ¿Puedo utilizar esta expresión, Ramón? Sí, realmente Castilla es el corazón de España. Junto con la Corona de Aragón, pues son los dos grandes núcleos que durante siglos pues configuran toda la historia de nuestra nación. O sea que sí es acertada la expresión. Bien, pues situémonos en Castilla. Estamos en 1520-1522. ¿Qué ocurre en este principio del siglo XVI en Castilla que repercute en todo el resto? Podemos hablar de reinos, nación ya en nación, pero todavía los reinos están teniendo su peso. ¿Qué podemos destacar ahí? Bueno, en esta época lo que hay es un rey que acumula reinos. La situación a principios del siglo XVI es la aparición de un rey, que es Carlos I, que por carambolas de la historia, por enlaces familiares, pues va a acumular una gran cantidad de territorios y entre ellos pues va a adquirir la corona de Castilla, la corona de Aragón, más todo lo que conlleva alrededor, porque luego coincide con la época de los descubrimientos, con la época de la expansión. Y se encuentra Castilla en esta época, en estos años que tú estás delimitando, en una situación peculiar, porque va pasando por un problema de tipo dinástico, porque cuando muere Fernando el Católico, se produce una situación en la que vive Juana de Castilla, que legítimamente es la heredera, pero en Bruselas van a nombrar a Carlos I rey de Castilla y rey de Aragón, en contra de la opinión de Cisneros, en contra de la opinión del Consejo Real. Y va a venir a España y va a iniciar un proceso de toma de posesión donde se va a suscitar un primer problema, porque su madre todavía vive y no parece correcto, ni es bien aceptado desde luego en la península, que él ostente la categoría de rey. Y al venir a España, España no existía como tal concepto, ¿no? Hablo como concepto geográfico, pues va a ir intentando por los distintos territorios, la corona de Castilla, la corona de Aragón, pues ir jurando las cortes para que le den la posesión como rey. Este es el contexto en el que se sitúa este episodio que hablábamos de las comunidades de Castilla. Y esta llegada viene acompañada de una serie de problemas que va a poner en evolución a toda Castilla. Aparte del problema de fondo, el problema dinástico, Carlos I es un rey extranjero. Es un rey que nació en Gante, que se ha criado en este extranjero, que no sabe nada de español y que viene acompañado de una corte, de un conjunto de cortesanos, de personas que toman Castilla pues como tierra de conquista y van a cometer una serie de abusos que va a molestar muchísimo a todas las personas, de todas las clases sociales. Y este contexto es en el que se va a generar un malestar que va a ser luego Toledo quien lo canalice y quien lo ponga en marcha. La solución, y que va a dar origen a un conflicto, que es el conflicto de las comunidades. El conflicto de las comunidades, si lo definimos de una forma sumaria, digamos que es un movimiento que se produce por lo que se considera que es el mal gobierno. Y va a durar, como tú apuntabas, entre 1521, 1520, 1521 hasta la batalla de Villalar, y luego se prolonga en el caso de Toledo hasta 1522 con la figura de, Una de vez María Pacheco. situado ya este marco, diríamos temporal, pero realmente ha citado ya alguna causa. ¿Cuáles son que las irás analizando a lo largo del programa? Porque hay más de una causa
pero ¿cuáles son las causas que motivan que haya por lo menos un principio de malestar en los reinos castellano, aragonés, poco definido quizá inicialmente, pero ¿qué es lo que está motivando esa alteración, diríamos, cívico-social, hoy con otros términos? ¿Qué ocurre? Bueno, esto realmente donde se produce todas las alteraciones es en Castilla. En Aragón está al margen, Castilla en sentido amplio. Las causas son de tipo político y de tipo económico. La economía, no es necesario ser marxista para tener presente que subyace en casi todos los conflictos. Desde el punto de vista político, hay un conflicto, en principio, digamos, de tipo constituyente, que es quién tiene que reinar, si Carlos o tiene que reinar su madre. Que luego la solución va a ser que no van a reinar, en los documentos siempre van a aparecer de forma conjunta. Pero hay un malestar enorme por la situación del séquito que trae. Trae un séquito que consideran Castilla pues una tierra de la que van a conseguir cargos y prebendas, de todo tipo, prebendas eclesiásticas y prebendas civiles. Al Adriano d'Utrecht, que fue preceptor de Carlos I, que con el tiempo sería papa, que fue el gobernador durante las comunidades, pues le nombran obispo de Tortosa. Guillermo de Croix, arzobispo de Toledo, también fue obispo de Coria. Guillermo de Croix, que era el principal consejero, como prueba de esta acaparación de cargos, pues es el que nombra los cargos para en las Indias. Se erige, o es nombrado, contador mayor de Castilla, un puesto que es muy lucrativo y que encima luego se lo vende al duque de Béjar. Se le asigna también como gratificación unas rentas vitalicias. Su mujer le dan todas las perlas que habían traído, que había en la casa de contratación, que habían traído en uno de los viajes de América. Cuando acompaña a Catalina a Portugal para el matrimonio con el rey de Portugal, pues viene cargada de joyas. Consiguen también una autorización para sacar de Castilla pues, cantidades de joyas, de ropa, o sea, de cosas de mucho valor, rentas vitalicias, y todo esto genera un malestar enorme. Y esto, serían causas políticas, luego estarían las de tipo económico. Todo esto va unido a una situación de crisis. Hay una presión fiscal. Una presión fiscal en las Cortes, se pide a los súbditos pues que aporten un dinero, lo que se llamaban los servicios, un servicio que se concede y duraba 3 años, y antes de cumplir los 3 años, porque lo piden en Valladolid, en el 1520 vuelve a pedir otro, hay mucha presión, se cometen abusos, hay la bula de cruzada que concede el Papa, que está destinada para poder subvencionar la lucha contra los turcos, pues lo quieren emplear para llevárselo al imperio, porque todo se suscita a raíz de la elección imperial de Carlos V. Se cometen muchos abusos, hay unos gastos excesivos de la corte, y todo esto genera un malestar que va a ser luego Toledo quien va a empezar a canalizar. Es decir, Ramón, podemos decir que hay como 2 grandes bloques de causas, motivos, circunstancias. Una primera, que un rey que no sabe castellano viene acompañado de un grupo de amigos aprovechados, claro, que le llevan desde Flandes, pues marcando la vida, por un lado. Y por otro lado, ese impacto importante para la historia de Carlos y de España, el ser nombrado emperador de Alemania. ¿Podemos decir que son 2 grandes causas? Sí, efectivamente son las 2 grandes causas. Y el desencadenante es un poco la elección imperial, porque no solo va a sacar recursos, sino que es que los castellanos lo que quieren es que sea rey de Castilla, no que sea rey de emperador, y sobre todo lo que no quieren es que los recursos que hay en Castilla los emplee fuera del reino. Claro, es que cuando hay cortes pide, no sé, viendo cantidades, 200.000 ducados, 400.000 ducados. Para aquella época
sería como hoy decir 200.000 millones. ¿No? Bueno, era mucha cantidad, es que intentar equiparar es muy complicado, ¿no? Era muchísima cantidad. Las Cortes tenían una función, era representativa las Cortes de Castilla, porque en Aragón eran distintas, de las ciudades. Y el procedimiento que se seguía es que periódicamente el rey las convocaba para pedir un servicio, se llamaba un servicio. Y se aprovechaba las ciudades para exigir o para demandar una serie de peticiones, y después de esto se votaba el servicio y se daba un tiempo para concederlo. Pero las Cortes solamente tenían ese significado. Y Carlos V, claro, intenta exprimir a Castilla y además intenta que paguen impuestos grupos que nunca lo habían pagado, que gozaban de privilegios, con lo cual genera un malestar que afecta a la nobleza, a la aristocracia, porque esos cargos que pasan a los consejeros flamencos, que además son muy codiciosos, pues en buena lógica pasarían a los aristócratas. Sí. O sea, la actitud de la aristocracia lo explicó muy bien Manuel Azaña en un libro que se titula Plumas y Palabras, que dice que la aristocracia quiere que el César venza, que venza despacio y que no venza mucho. Es decir, la aristocracia se encuentra en una situación de marginación. El clero también está molesto, sobre todo en Toledo, porque nombran a un arzobispo que es muy joven, que se va a morir y nunca va a pisar aquí, la diócesis. Encima León X concede, lo ve con buenos ojos, segregar y fraccionar el arzobispado y crear un obispado en Alcalá. Y entonces todo esto va generando malestar que afecta a todos los sectores. A las clases populares también, porque se ven obligadas a pagar más impuestos. Sobre todo tienen la sensación de cometer abusos. Y en esencia lo que quieren es que el rey resida en Castilla, que se deshaga de todos estos flamencos y que actúe como monarca. Y que la idea imperial, pues que lo ven muy lejano, ¿no? La idea imperial. Y aquí el espejo donde se mira es en los reyes católicos. Sí. Es el paradigma. Y todo esto del imperio, pues bueno, lo veían lejano. Y sobre todo lo que veían claro es que lo que no querían es que los recursos de Castilla salieran fuera. Sí. Se produce como un proteccionismo económico. Y sobre todo es que está lleno de abusos. Fue muy torpe. Además, Carlos V, que era muy jovencillo. Cuando vino aquí tenía 17 años, no sabía nada de castellano, pues se dejaba llevar de los consejeros. Y los consejeros eran unos, bueno, querían nada más que cargos y beneficios. Y entonces él se dejó llevar. Por ejemplo, sacan muchas monedas de oro. A mí me parece que ya con toda esa, diríamos, enumeración de posibles o de causas, cuando hablamos de comuneros o de esta inquietud que aparece en el pueblo, fundamentalmente, pero claro, aquí hay que distinguir mucho, Ramón, que yo quiero que lo expliques. Cuando hablamos de pueblo es otro concepto muy distinto al sentido que tenemos hoy de pueblo. Pero realmente ellos elaboraron con toda esta carga de circunstancias, elaboraron, hoy diríamos, un programa político, hicieron algo. Sí, o sea, ellos tenían un programa político, claro. O sea, esos comuneros tenían un programa que afectaba a muchas cosas. En el terreno político, la clave estaba en el concepto de rey y de reino, que no se podían equiparar. El reino estaba siempre por encima del rey. O sea, este era el núcleo fundamental en la cuestión política que se dirimía. Ese era el concepto fundamental, el de rey y reino. Luego, claro, se van a crear unas estructuras distintas. El pueblo, como tal, no tiene mucho protagonismo. El pueblo es un pueblo que es fácilmente manipulable. Es un pueblo que se va a radicalizar. Es una sociedad, la de esta época, que es una sociedad estamental, en la que hay dos grupos privilegiados, que es la Iglesia, el clero y la nobleza, y luego todo el resto
que es un grupo pues muy heterogéneo, porque ahí hay desde ricos comerciantes a gente humilde, pero no tienen privilegios. Pero el concepto de pueblo, como nosotros lo podemos entender, no existía entonces. Y lo que sí el pueblo, cuando se cometen abusos y cuando se cargan, hay una presión fiscal mayor, al final, sobre quién más repercute es sobre la gente humilde, sobre quien tiene que pagar. Y esto hace que se vaya radicalizando. Y el movimiento comunero sigue un proceso de radicalización, donde el pueblo, la gente sencilla, van a tener mucho protagonismo. Porque, por ejemplo, la aristocracia al principio se siente muy molesta, porque se siente marginada y ve que todo lo bueno se lo llevan los otros. Y lo que quieren es coger ese poder. Pero luego ve que esto se le va de las manos. Según se va radicalizando, ven que esto no lleva a buen puerto. Y entonces empiezan a dar marcha atrás o empiezan a apoyar a la corona. Por ejemplo, el propio Carlos V también se da cuenta de la situación. Y si bien dejó un gobernador, que era Adriano de Utrecht, luego nombra a otros dos gobernadores, que es el almirante de Castilla y el condestable, para incorporar a gente de Castilla, porque estaban muy molestos por la presencia abusiva en los principales cargos de los extranjeros. Y el alto clero sucede lo mismo. El alto clero, pues al principio, el Cabildo de Toledo está indignadísimo con esta situación que se ha creado. Además, la ciudad se siente muy ofendida porque si se menosprecia a la iglesia primada, se está menospreciando a la ciudad. Sí. Es decir, ahí hay un tema de impuestos importante. Es decir, en la escala social, diríamos, hay quien paga impuestos, pero también hay una escala amplia que no solamente no paga, sino que recibe. Es así un poco la estructura, ¿no? Claro, las clases privilegiadas, pues muchos privilegios, entre ellos estaba el estar exento de pagar impuestos. Si lo pagaban era menor cuantía, o la iglesia igual. Entonces, esto sobre quien recaía era sobre lo que los franceses llamaban el tercer estado. La mayor repercusión es sobre ello. Uno de los problemas que va a suscitar esto, por ejemplo, es el tema de las alcabalas. Las alcabalas es un impuesto que se realiza en las compraventas y el sistema que se hacía se llamaba de encabezamiento. En cada ciudad pues bueno, se asignaba, ¿no? Podría aquí ser como un IVA. Sí, sí. Parecido a un IVA, ¿no? No lo quería decir, pero es lo más equivalente. En el siglo XVI pensaban en el IVA. Sí, sí, es un impuesto sobre las compras y las ventas que se producen. Entonces, estas alcabalas pues también lo quieren cambiar, en vez de ser por encabezamiento, quieren hacerlo mediante arrendamiento, pero bueno, y también se intenta que la aristocracia contribuya de alguna manera y la iglesia. Claro, si ya estaban molestos por estas razones que hemos avanzado, si encima tienen que pagar impuestos, ya esto clama al cielo. Pero al final, el más perjudicado pues es el tercer estado, los más humildes, vamos, los más humildes y los que no son humildes, es decir, los que pagan impuestos, los que no tienen privilegios. Es decir, estamos en una situación que históricamente se ha ido repitiendo, con nombres distintos, pero teóricamente es lo mismo. Hay quien paga y hay quien recibe. Bueno, pero quizá ahora lo que es picaresca... ¿Pero hay quien recibe más o menos? Bueno, yo creo que el matiz está en que antes, por ley, había gente que estaba exenta de pagar. Ahora a lo mejor hay quien paga y quien no paga, porque depende de las circunstancias, porque depende de su trabajo, porque depende si es cumplido con las leyes o no, pero antes es que la ley decía que unos tenían que pagar y otros estaban exentos. Es decir, estamos hablando, y con eso llegamos a la mitad del programa, de una situación de carácter político, porque a la vez también en otras regiones españolas pues aparecen movimientos de oposición, si no idénticos, algo parecidos, pero tienen otro sentido. Pero aquí es un matiz político que yo quiero que insistamos a lo largo de todo el programa, porque eso marca, ¿no? Marca totalmente la intervención, cuando hablemos de Toledo, la participación de la ciudad y de todos los componentes que integran el acto de oposición, pues marca de otra manera a cuando es pues un término
social como ocurre en Valencia o en la propia Mallorca. Es decir, ¿eso lo podemos delimitar así, Ramón? Sí, son muy distintos. O sea, la mención que tú haces a las germanías de Valencia y de Mallorca, ese es un problema de tipo social, de los gremios contra la nobleza. Aquí es un problema de mucho mayor calado. Aquí es un problema político de fondo. Tienen un programa muy definido que afecta al orden político. Quieren que el rey se quede en España, que aprendan castellano, que españolice un poco su mentalidad, que se deshaga de todos los que trae, que se case para asegurar la dinastía. Además le dicen, en fin, le insinúan con quién, con la reina de Portugal, y le van diciendo exactamente lo que pretenden, ¿no?, desde el punto de vista político. Pero es que además tienen otras pretensiones, por ejemplo, con las Cortes. Las Cortes hemos dicho que era un organismo que se convocaba periódicamente y que cada ciudad, había 18 ciudades que eran las que tenían representación en Cortes, llevaba 2 representantes. Y aquí se quiere ampliar y darle una mayor participación, de tal manera que haya 3 procuradores, uno representando a la Iglesia, otro representando a los caballeros y otro representando a los no privilegiados. Se quiere que esas Cortes no se limiten a pagar un servicio, sino que ejerzan un control sobre la corona. Quieren también tener independencia respecto al rey, porque el rey intentaba, pues sobre todo en casos como este de las Cortes de Santiago y de La Coruña, que lo que quería era coger dinero y marcharse rápido, por eso las convoca de allí en el norte para coger un barco e irse. Entonces, él intenta de alguna manera pues manipularlo, desde nombrar al presidente, de elegir a gente proclive. Lo normal era, como he dicho, que se pidan una serie de demandas al rey y luego se vote el servicio. El rey lo que quería que primero que se votara el servicio y luego ya demanden. Es decir, y eso lo quieren cambiar, o sea que tiene también un matiz importante. En el orden administrativo también quieren que el reclutamiento de funcionarios pues que se haga de una forma rigurosa, que prevalezca sobre todo la experiencia, que se corten los abusos y las corruptelas. En el ámbito de la Iglesia, pues también influye, también tiene su propio programa. Quieren que los obispos residan en sus diócesis. Esto luego el Concilio de Trento va a ser una de las cosas que va a propiciar. Ramón, llegamos a la mitad del programa. Bien expuesto hasta aquí y en la segunda parte ya tenemos que quedarnos en Toledo, intervenir en Toledo. Amigos, una pequeña pausa, un descanso y seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy está tratando el tema de las comunidades de Castilla. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy exponiendo las comunidades de Castilla. Nos hemos situado en el siglo XVI, entre 1520 y 1522, pero anteriormente nuestro invitado, don Ramón Sánchez González, nos ha ido hablando del periodo anterior, que es la llegada de Carlos I a España, a Castilla, a tomar posesión como rey. Nos ha analizado, diríamos, un programa de oposición, un programa político de oposición a ese marco de actuación del rey Carlos I. Pero nos vamos a quedar en esta segunda parte en Toledo capital. Toledo es la capital de una provincia actual, parece pequeña, es pequeña, pero en aquella época Toledo
tenía otro ámbito, tenía otra extensión. ¿Cómo era concebida Toledo como ciudad, como capital? Esto es importante para que quien nos ve y nos escuche vea la importancia histórica de la ciudad. Ramón, ¿cómo podemos enmarcar esta idea? Identificar Toledo con el reino de Toledo más que con la ciudad o con la provincia. Es decir, Toledo tenía un peso trascendental. Sin duda en Castilla, Toledo y Valladolid eran las ciudades que aglutinaban un poco toda la vida política, ¿no? Y Toledo era mucho más que la ciudad, a pesar, con toda su historia pues centenaria. Toledo se va a convertir en la génesis y el ocaso de las comunidades. En Toledo es donde va a surgir el movimiento. Con motivo de las cortes que hemos mencionado, Toledo, que ya estaba, si me permitís la experiencia, caliente, la expresión, estaba caliente por lo de el nombramiento del arzobispo, por la situación de malestar, va a tomar una serie de iniciativas, como es escribir cartas a las principales ciudades, haciéndoles partícipes de su preocupación y buscando una afinidad para acudir al rey y defender la situación corrigiendo esos defectos. Se va a crear una comisión que va a dirigir la comisión de 3 o 4 personas que van a ir a Barcelona, que es donde estaba el rey, porque iba por los diferentes territorios para que le dieran la posesión como rey, que es donde él conoce la noticia de la elección imperial, porque había muerto su abuelo Maximiliano. Y Chevres, este todopoderoso ministro, pues se las arregla para que no consigan hablar con él y no consigan exponer su preocupación. Hay ciudades que se adhieren con la propuesta que él hace, otras que guardan silencio y otras que son más radicales con ella. En Toledo empieza a nombrarse, como se hacía siempre, cuando hay unas cortes, se nombran 2 procuradores. Y la suerte recae en 2 personajes, que es Juan de Ribera y Alonso de Aguirre, que estos son claramente realistas, es decir, no tienen simpatías con los comuneros. Y lo que pretenden la ciudad, pues es que estos defiendan no sus ideas, sino las de la ciudad. Y estos, para evitarse complicaciones, pues renuncian. Entonces se crea una embajada que va a acudir a Santiago y que lo que pretende sobre todo es convencer al resto de las ciudades de que no se vote el subsidio, que no se vote el servicio este. El rey no lo recibe, se ofende y los manda, los echa de allí, con la prohibición de venirse a Toledo. Pero estos hacen caso omiso y se vienen a Toledo. Aquí en Toledo se empiezan a caldear los ánimos por diferentes razones. Sobre todo cuando el rey reclama que Juan de Padilla y Hernando Dávalos, que eran 2 de los grandes protagonistas, los llama a su presencia, a la corte, para pedir explicaciones. Y aquí lo que hacen, que no tiene nada de espontáneo, es que cuando van a salir, pues el pueblo, las masas, pues los secuestran y los meten en la catedral, en la capilla de San Blas. Con lo cual ellos ya no nos han dejado salir, no somos desobedientes. Y ahí ya empiezan a alborotarse, ya hay conflictos dentro de la ciudad. Juan de Ribera se tiene que refugiar en el Alcázar, con sus seguidores. Luego, en fin, las cosas no cambian y terminan permitiéndole que se vaya de la ciudad. El corregidor también tiene que huir. Empiezan a huir personas que no son afines. Y ejerce ya un papel director. Se va a crear una junta, la Santa Junta en Ávila, que luego pasará a Tordesillas, luego pasará a Valladolid, y la va a presidir un toledano, es Pedro Garcilaso, Pedro Laso de la Vega. Y Juan de Padilla se le va a nombrar capitán general, y va a ser quien va a realizar una serie de campañas por toda Castilla, porque aquí ya enlaza Toledo con lo que está sucediendo en el reino. Cuando los diputados, los procuradores, no se llaman diputados, los procuradores regresan a sus ciudades, pues hay algunas, como Segovia, que a Rodrigo de Tordesillas lo asesinan,
por haber votado a favor. Adriano Dutrés, como gobernador, no puede permitirlo y nombra a uno que se llama Antonio de Fonseca, el alcalde de Ronquillo, pues para que vayan allí a castigarlos. De Toledo sale unas tropas para ayudar. Se produce el suceso de Medina del Campo, que van a por la artillería los imperiales, estos se niegan a darla, se enciende la ciudad y se enciende físicamente. Se provoca un incendio en agosto de 1520 que mueren muchísimas personas y se destruye. Toledo se convierte en una ciudad en pie de guerra. Y una ciudad en pie de guerra supone una vertiente militar. Hay que reclutar soldados, hay que formar un ejército, hay que buscar armas, pólvora, hay que pagar a los capitanes, hay que pagar a los soldados, porque si no se les paga se cambian de bando. Pero luego además hay que sacar recursos. ¿De dónde sacan los recursos para mantener todo esto? Pues de medios, digamos, legales y menos legales, ¿no? Sí, sí. Pues se secuestran los bienes de la Iglesia. En los monasterios se entra y se sacan las cosas que tenían allí de valor, no solamente de tipo litúrgico, sino cosas que tenían acumulados porque los monasterios eran un foco económico de riqueza. Las rentas reales se las apropian, se piden préstamos. Muchas de las cosas que se cogen se dice que se les pagará. Hay personas, pues que como el conde de Mora, que está en Layos, que era un antiguo embajador en la época de los reyes católicos, pues que este tiene que pagar al prior de San Juan para luchar contra los comuneros. Cuando los franceses invaden en Fuenterrabía también tiene que pagar dinero. Los comuneros, que los llama esa malvada secta comunera, pues también le quitan cosas. Es decir, aquí se saca dinero porque se necesita y se saca por procedimientos ortodoxos y heterodoxos. Es decir, pero Toledo se convierte en una ciudad en pie de guerra. Que hay una serie de bandos que en lugar de, diríamos, una lucha de A con B, es un cúmulo de circunstancias que están alterando totalmente la vida de Castilla, pero que no se ve claridad, ¿no? Todo este desarrollo es muy confuso. Desde fuera, un no historiador diría, esto es muy confuso. ¿Podemos denominar esta época así, una época confusa? Yo creo que más que una época confusa es que los hechos son complejos. O sea, las cosas que suceden son complejas, tienen una casuística muy variada, se dan muchas circunstancias. ¿Cuál es la situación de Toledo? Toledo está fragmentada. Hay unos comuneros y hay unos realistas o imperiales. Los comuneros se llaman populares. Pero el nexo común, ambas facciones tienen un mismo anhelo. Y cuando se dirigen al emperador o cuando reivindican, ellos quieren, primero, obediencia a Dios, lealtad al rey, sosiego en la ciudad, y utilidad y provecho para la república. Esto lo dicen todos. Y nunca cuestionan al rey, nadie. Lo que cuestionan es el mal gobierno, pero nunca cuestionan al rey. ¿Qué hace Toledo también? Pues crea un órgano que es la congregación. Esto es muy innovador, en el sentido de que tiene una base más popular, de hondo calado político, que se basa en las parroquias. Cada parroquia elige a 2 representantes y están elegidos durante un año. Y estos son quien va a sustituir un poco a los regidores, porque huyen de la ciudad. Se va dando un proceso en la ciudad y en toda Castilla de radicalización. En algunos casos hay movimientos antiseñoriales. Es que siempre que hay un conflicto, uno aprovecha para resolver cosas que tienen que ver con el conflicto y que no tienen que ver. Y en Orgaz hay un levantamiento contra el señor de Orgaz. Y en tierras de Palencia y de Zamora, pues hay muchos levantamientos antiseñoriales, que no tienen nada que ver con lo de la corona, pero que ya se aprovecha, porque claro, es un fenómeno muy complejo, con muchas aristas. Entonces, dar una explicación muy simple pues es muy complicado. Yo veo que es una época
a Carlos I esto le debía traer, no sé, muy alterado. Un rey que se encuentra con esta problemática y diría, oye, ¿a dónde me he metido yo? ¿Y por dónde voy yo? Pero ahí, y tú has dicho anteriormente, dice, se va a Santiago. Es decir, las Cortes, en lugar de convocarlas dentro de lo que es Castilla, él se va a Santiago, a La Coruña, con el pretexto que va a embarcar para tomar posesión del imperio. Pero ¿no te parece que es un poco huyendo de todo este cúmulo de acontecimientos que le están envolviendo? Yo pienso que por un lado es como decir, bueno, vosotros quedaos ahí, que yo voy a resolver aparentemente que convoco las Cortes para que me deis el dinero y yo me voy. Yo es que estoy viendo aquí, no sé, una serie de hechos políticos que el inicio del reinado no es muy favorable ni muy positivo para Carlos I. Yo creo que hay que partir de una realidad que no se nos puede escapar. Carlos I tiene 17 años, no sabe nada de español, viene rodeado de una corte y, como ocurre muchas veces con los grandes gobernantes, viven en una burbuja, de tal manera que la información que a él le llega es la que le llega y que de primera mano no tiene capacidad para saberlo. Sí, sí. Con lo cual él, ¿hasta qué punto es consciente de todo el malestar y de todo lo que está ocurriendo? Aquí lo que interesa a los que vienen con él, y él mismo, porque él tiene una tradición donde el imperio para él es más importante. Castilla, él viene aquí por primera vez, pero Claro. se ha criado. Castilla es un pequeño reino. No, pero es que para él es algo desconocido. Sí, sí. Y él lo que quiere es irse a solventar lo de la elección imperial, que es que el emperador se elegía. Y detrás de las elecciones había mucho dinero para pagar a los electores. O sea, lo del caciquismo es nuevo. Que España, Castilla, España, está repitiendo lo que ya hizo Alfonso X anteriormente, que también aspiró al imperio y dijo, oye, aquí hay que repartir dinero, dadme dinero. Es decir, algo parecido, ¿no? Estamos repitiendo por segunda vez. Bueno, es muy distinto, ¿no? Es bastante distinto. España como tal no existía, ¿no? O sea, aquí lo que había era una monarquía hispánica, una monarquía de los Habsburgo, que un rey acumulaba coronas, pero España como tal no es el concepto más adecuado, ¿no? Sí, era un concepto geográfico, igual que Castilla. Cuando hablamos de Castilla no estamos hablando de lo que es actualmente Castilla, León y Castilla-La Mancha, es una Castilla mucho más amplia. Y aquí lo que realmente le interesa a él es el imperio. ¿Y hasta qué punto conocía todo lo que sucedía? Pues no se sabe. Yo creo que más bien... Estamos, Ramón, situados en Toledo, Toledo capital. Toledo es la cabeza, o por lo menos el cabecilla de toda esta inquietud política. ¿Cómo es el toledano de esa época? ¿Qué clases, vamos a llamarlas sociales, intervienen en la revuelta, en la inquietud política, y cómo van dirigiendo dentro de la propia ciudad? ¿Y quiénes son los que manejan toda esta situación? Bueno, si nos fijamos en los líderes, hablamos de Pedro Laso de la Vega, que es un noble, Juan de Padilla, que es un noble, Hernando Dávalos, es decir, es la nobleza, son los regidores, son las oligarquías municipales los que están detrás fundamentalmente de este movimiento, más que la aristocracia. El clero de Toledo, el alto clero, está a favor del rey. Es que las clases poderosas al principio pueden alentar a movimientos que piensan que les puede ser favorable. Pero lo que suele suceder con frecuencia es que este proceso se va de las manos y se radicaliza. Y cuando se radicaliza un proceso,
quien tiene cosas que perder echa marcha atrás, que es lo que hizo la aristocracia o es lo que hizo el clero. El poderosísimo Cabildo de Toledo, cuando se jura la comunidad en Toledo, se hace en la catedral y está presidida por un obispo, el obispo Campo. Pero luego se va. Bueno, se va porque los expulsan, porque se forma una trifulca en la catedral, un problema entre el Cabildo y las comunidades. Era el día de San Ildefonso, patrón de Toledo, que la comunidad quiere que un fraile agustino, se llamaba Juan de Santa María, que era muy exaltado, predicara, y el Cabildo dice que no. Allí entra la gente con armas, con palos, voces, insultos, y al final predica el fraile, ¿no? Y a un grupo de canónigos los mandan a Jofrín. Claro, todas estas situaciones, si el clero está molesto porque se nombra un arzobispo que ni es de Castilla ni nada, pero claro, cuando ve estas cosas y ve que peligra su vida, ya echan para atrás. Las clases populares, lo decía antes, son las que menos tienen que perder. Sí. Como son las que menos tienen que perder, pues se apuntan a todo lo que pueda ser mejorable. Una de ellas, en el programa comunero, era la disminución de los impuestos. Pues ellos encantados. Son, además, lo decía antes, muy manipulables. Son muy fáciles de manipular. Pero realmente quienes están detrás es la oligarquía. Y Toledo, pues, es un hervidero. Hay una lucha capitaneada por esa segunda nobleza, vamos a llamarla así. ¿Cómo se van desarrollando estos acontecimientos? Aparentemente parece que tienen fuerza, pero poco a poco la van perdiendo. ¿Cómo se desarrolla eso? Bueno, no perdamos de vista que esto no dura mucho, ¿eh? O sea, no es una guerra que dure mucho tiempo, sino que son unos meses. Aquí en Toledo lo que se da es una situación peculiar, y es que el 23 de abril de 1521, la batalla de Villalar, se van a conmemorar los 500 años, y los grandes líderes, que eran Padilla, Bravo y Maldonado, Padilla de Toledo, Bravo de Segovia y Maldonado de Salamanca, bueno, pierden la batalla. Una batalla, llovió muchísimo, eso lo recogen todas las crónicas. Precisamente se embarró Villalar, donde tuvo lugar la batalla, es una llanura. La artillería comunera allí se enfangó, los infantes igual, los realistas, como tenían caballos, fueron mejor. Bueno, el caso es que ganan, ¿no? Y con eso se acaba la guerra de las comunidades. Pero en Toledo, María de Pacheco, la esposa, va a prolongarla. Y lo va a prolongar hasta febrero de 1522. Pero ya en Castilla ya se ha pacificado. Y luego viene un proceso posterior de fuerte represión, como ocurre en todas las guerras. Pero Toledo continúa. Y aquí es cuando adquiere mucho protagonismo María de Pacheco, y también un personaje fundamental, que no hemos mencionado, que es el obispo Acuña. Y el obispo Acuña es, junto a los tres líderes que he mencionado, pues otro de los líderes fundamentales. Todos los estudiosos coinciden en señalar que su gran ambición cuando viene a Toledo no es un ardor comunero, sino el arzobispado de Toledo, que había quedado vacante porque en enero muere Guillermo de Croix. Realmente la Junta, la Santa Junta, le manda aquí, porque el arzobispado de Toledo tiene muchísimos recursos. Y claro, no conviene que caiga en manos de los realistas. Pero en el fondo ambiciona ser arzobispo. Y también, bueno, se va a producir una serie de enfrentamientos, porque en enero del 21, Carlos I, nombra dos capitanes generales en Toledo. Uno es Juan de Rivera, que era señor de Montemayor, era el titular de la villa de Villaseca y de Villaluenga, y unos pueblos de Salamanca, Dragunilla, El Cerro. Y es del Tajo para arriba, capitán general imperial, y del Tajo para abajo está Diego, o sea, el prior de San Juan. Y Acuña y el prior van a tener numerosas guerras, numerosos enfrentamientos. Cuando viene Acuña, pues por donde va pasando, por Brihuega, por Torrelaguna, que es donde nació Cisneros, por Alcalá, pues es aclamado. Y llega aquí a Toledo en Semana Santa, y el Viernes Santo, según cuentan las crónicas, aparece y en mitad de Zocodover descubren que es Acuña, y lo llevan en volandas a la catedral para colocarle de arzobispo.
ahí se prepara un follón tremendo, que lo recogen, está recogido en las actas de la propia catedral, donde terminan aceptándole como gobernador. Que ahí, por ejemplo, María de Pacheco tenía interés en que fuera un hermano suyo, el arzobispo. Pero este personaje va a tener mucho protagonismo. Y sobre todo, como ya se ha acabado, ya en Castilla, es María de Pacheco, que es la que hasta febrero va a tener todo el protagonismo, con una serie de enfrentamientos que se dan. Quizá los más conocidos sea el del Romeral, que, bueno, ahí hablan de muchos muertos, las cifras que dan la verdad que no son para fiar, ¿eh? Son unas cifras que están muy redondeadas, pero que no son nada fiables. Zúñiga escribe al emperador y dice en un suceso que hubo en octubre, dice que salieron de la ciudad 4.000 personas y que hubo más de 500 muertos. Y 2 días después escribe otra carta y dice que salieron 3.000 y que hubo 350 muertos. O sea que las cifras que se dan no son muy fiables, ¿no? Pero ese suceso de Romeral fue importante, igual que fue importante el de Mora. De Mora, los cronistas dicen disparates. O sea, Santa Cruz, Mejía, Alcocer, Prudencio Sandoval, bueno, todos estos en la iglesia lo que ocurre es que se refugian, los morachos, mujeres, niños, ancianos, meten allí pólvora para protegerse, los imperiales quieren que se rindan, se niega, ataca, bueno, se provoca un incendio y mueren muchísimos, y eso lo recogen todos los cronistas. Unos dicen que murieron 50, otros 300, otros 3.000, 4.000. Que la época de María Pacheco es también muy problemática, muy conflictiva. Duró unos meses y tuvo que duró abandonar, bastante, ¿no? Y sobre todo, en un momento determinado, solamente se van a dar guerras aquí, o sea, batallas. Por ejemplo, una batalla fue la batalla de Olías, que se dio en agosto, donde ahí es herido Garcilaso de la Vega en la cara, que lucha contra su hermano. Es que lo que pasa en todas las guerras civiles. Sí. El propio Padilla, su hermano, estaba en otro bando. Y lo que se va a producir es un asedio, que va a durar meses. Se van a colocar ahí desde las islas, donde estaba el antiguo monasterio Jerónimo, San Servando, y ahí pues se dedican a atacar a la ciudad. Estamos en la última parte del programa. Yo quiero que, aunque sea brevemente, hay 3 cuestiones que yo te voy a ir preguntando y vas a ir tú, hombre, por la brevedad que tenemos, un poco concretando. Todo este cúmulo de acontecimientos, de acciones, de luchas, de guerrillas, de intervenciones, ¿cómo se puede resumir eso? Clave del conflicto. Aunque sea breve, pero eso es lo que queda, diríamos, a nuestros alumnos, diríamos, esto es lo que tenéis que aprender. ¿Cómo podemos concretar eso? Me parece muy oportuno este enfoque que quieres dar, ¿no? Vamos a ver, cuando nos acercamos al movimiento comunero se puede hacer desde 3 vertientes. Una es la vertiente del historiador, donde dice los sucesos que ha ocurrido, pues dónde estalla, dónde acaba, la Santa Junta, la formación de los ejércitos, batalla. Otra está la dimensión del historiador, no el que cuenta los hechos, sino el que los interpreta, la dimensión historiográfica. Y luego está la dimensión, digamos, de la memoria, de lo que queda. Hay 2 grandes claves en el movimiento, como 2 grandes preguntas. ¿Revolución o revuelta? Y la segunda gran clave sería, ¿esto es un movimiento, utilizando un lenguaje actual, conservador o progresista? Los grandes autores, los que más consultamos y los grandes sabios, digamos, de este movimiento dicen que es una revolución. Pero últimamente otros estudiosos dicen que es una revuelta. Quien habla de revuelta dice que lo que hubo pues, es un intento de cambiar algunas cosas, de corregir abusos, y quien habla de revolución pues habla de una ansia de libertad, de una participación mayor en el gobierno de las clases medias, de una revolución. Otros dicen que esto, por ejemplo Ganivet, que es un movimiento retrógrado. Gregorio Marañón decía que esto lo que hay es las comunidades fue una
lucha por los privilegios propios, no por las libertades del pueblo. Otros dan un enfoque desde el nacionalismo en contra del proceso de europeización de Carlos V o del imperio de Carlos V. Es decir, que ¿es una revolución o es una...? En el caso de Toledo, si me permite, porque yo me lo he planteado varias veces, si Toledo fue una revuelta o fue una revolución. Si acudimos a los teóricos, podemos remontarnos a Maquiavelo, a Marcuse o a filósofos y tratadistas actuales. Para que haya una revolución tiene que haber movimiento de masas, gran violencia, duración en el tiempo y ruptura con lo anterior. Si vemos Toledo, se crea un órgano nuevo, que es la congregación, pero ¿qué es lo que quiere? Dios, lealtad al rey, sosiego, lo mismo que los otros. Violencia, pues no más violencia que la propia de una guerra. Es decir, saqueos, muertes, pero vamos, en 1516, Juan de Padilla, a cuchillos, o sea, iban por la ciudad dirimiendo sus diferencias, cuchillo en mano, espada en mano. Entonces, duración, cuando se acaban las comunidades, el programa comunero se... ¿Cómo lo denominas tú concretamente? Bueno, mi opinión no tiene más valor que la de ser mi opinión, ¿no? Yo creo que es una revuelta que se inscribe dentro de las revueltas que hubo en la Baja Edad Media, sin duda la revuelta más seria que hubo en Toledo, de mayor trascendencia, y sobre todo la revuelta que más eco posterior tuvo y más efecto tuvo sobre la repercusión negativa, la repercusión negativa que no se olvidó en el tiempo. Entonces, Ramón, tú me has hablado de nacionalismo toledano. ¿No existió o ni se planteó? Bueno, es que esto entramos en otra dimensión. Todo muy breve. Es la tercera dimensión que te decía de la memoria. Mira, alrededor de los comuneros y las comunidades se han creado mitos de lo más variopinto. Además, muchos no tienen ningún fundamento. Hay club de lectura que se llama María de Padilla, Colegio Juan de Padilla, asociaciones feministas. Se crea un mito que lo crean en el siglo XIX los liberales, donde son los mártires de la libertad. Hablan de la nación Castilla, pero en el sentido de que es un nacionalismo frente al imperialismo y frente a la europeización. Es decir, con esa idea nos quedamos, y aunque sea en un matiz mínimo, interviene la literatura y en el arte, por lo menos citarlo, todo este movimiento. Muchísimo. Citarlo, pues ya muchísimo. El tiempo... Yo no sé si han pasado alguna de las imágenes que teníamos. Se han pasado varias imágenes. Pero además no solo de ahora, sino desde el siglo XVIII, del siglo XIX, novelas. Lo que tiene que ver con la literatura, hay que verlo con precauciones, es literatura. Y en la literatura pues funciona la afición, la imaginación, no la historia. Y cuando se lee literatura hay que acercarse con ojos no de historiador, porque si no, ves el contraste. En esa novela que aparece ahora en imagen, La viuda de Padilla, pues el autor demuestra conocer muy bien la ciudad. Las cuevas de Hércules las menciona, pero por ejemplo a Garcilaso dice que es un ferviente comunero, y no es así. Se ha escrito mucho. En los últimos años, en la última década, esta que aparece, se han hecho varias biografías sobre María de Pacheco. Hay mucha literatura, poesía, teatro, de todo. En el arte, pues si nos centramos en Toledo, pues aquí tenemos la magnífica escultura de Juan de Padilla, que está en la plaza de Padilla. Hay una escultura también que hizo Cruz Marcos, que está en la facultad de Martín de Vidales, está en la facultad de Humanidades de Toledo. En La Vega hay una escultura, se titula Mujer Castellana, que según me has contado un escultor, esta estaba pensada, era María de Pacheco, está inspirada en una obra de Alberto Sánchez,
pero en fin, en la época no les pareció muy bien. Llegamos al final del programa, tristemente, Ramón. Sí, yo ya me estaba embalando también porque había cosas interesantes que me gustaría decir y nos ha faltado tiempo, ¿no? Bueno, pues nada, yo te agradezco el haber desarrollado este tema tan interesante y tan, diríamos, aclarando toda esta época de Toledo, y que continúes investigando y que en otro momento ya sabes que Huellas de Nuestro Tiempo te acogerá pues como te mereces. Así Hombre, que, yo, si me permites una postilla final, sí. Este hecho en la historia de Toledo es de los más relevantes y yo invitaría a la gente a que leyera, porque hay mucho y muy bueno escrito sobre estos acontecimientos en Toledo. Y al mismo tiempo, con todo lo que se organiza, con todas estas falsas interpretaciones, yo me gustaría que quien se acerque, que no se deje arrastrar por esas falsas interpretaciones, por toda la fanfarria que hay alrededor, y que, como decía Antonio Machado, se pare y sepa distinguir los ecos de las voces, porque se va a hablar mucho de las comunidades en este año que arranca ahora hasta febrero. Bien, pues amigos, llegamos al final del programa, animándoles a que, como dice don Ramón, leamos los hechos tal y como aparecen en la historia. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa.